Y en esto que vamos a predicar en el día de hoy, que Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, mi hermano. Y es que a veces a nosotros nos pasan cosas y vienen vicisitudes por las cuales nosotros pensamos que Dios a nosotros nos está castigando. Y a veces es que nosotros no entendemos el tiempo perfecto de Dios. Y para ponerlo en contexto, me voy a ir, ¿verdad? Y hablar de unos cuantos añitos atrás. Yo soy hijo y sobrino de panaderos. Es decir, yo sé cuando el pan está bueno. Porque por lo menos me lo sé comer. Hornearlo no sé, mi hermano. Mire, no todo el que cocina sabe hornear. No porque usted cocine quiere decir que usted sepa de horno. Lo que es la cocina y hornear son dos aspectos muy diferentes en la cocina. Por ejemplo, yo creo que sé cocinar y me pongo a hacer un pan a veces, y para yo saber si ese pan está bueno, el cuchillo es el mejor amigo mío. Es abriendo ese horno, metiéndole el cuchillo, hasta que ese cuchillo no sale limpiecito, ese pan no está. ¿Qué diferencia a ese papá mío y a ese tío mío? Que yo me acuerdo que esos hornos que eran de carbón y de leña, que no tenían tiempo, no tenían reloj en el frente, y ellos metían la harina, señores, ellos metían la harina, pero ellos sabían tanto de horno, ellos sabían tanto de la preparación de un pan, que simplemente por el olor del pan, por la textura del pan, por cómo el pan se viera, ellos lo sacaban y ese pan estaba a la perfección. Ese pan no se le pasaba a ellos, mis hermanos. Y, ¿cómo le digo a ustedes? Nosotros tal vez pensamos que hornear es fácil, pero para hornear tú tienes que saber distinguir cuando una cosa está para sacar, cuando se te puede quemar o cuando tú lo vas a sacar antes de tiempo. Es decir, que si lo sacas antes de tiempo, lo sacas crudo y se te echa a perder. Pero si lo dejas más tiempo, se te quema y también lo echa a perder. Debemos de saber cuándo lo vamos a sacar. Y señores, si hay alguien que sabe del horno, si hay alguien que sabe hornear, ese Dios. Dios sabe del horno porque a través del alcance que Él tiene de nuestras vidas, Él puede ver a dónde nosotros estamos, qué nosotros estamos haciendo y qué aquellas pequeñas cosas que Él mismo permite que nos pasen, y Él sabe cuándo sacarnos de ese horno. Él sabe cuándo sacarnos de esa dificultad de horno. Él sabe cómo preparar nuestras vidas. Él sabe cómo poner nuestras vidas al punto. Y Él lo hace, le digo por qué. Porque Él quiere que nosotros nos perfeccionemos. Él quiere que nosotros nos preparemos. Y Él cuida de nosotros de tal manera que todo lo que Él hace para ayudarnos a crecer en su palabra. Para crecer en Él. Y Dios, de vez en cuando, mis hermanos, nos pone en hornos en la vida en la cual nosotros no queremos estar. Porque nosotros que pensamos y creemos que todo es maravilla cuando estamos en los caminos de Dios. Nosotros queremos nada más ver el amanecer, el atardecer de lo bello que Dios nos da. Pero déjame decirte que la vida no es así. En la vida Dios nos va a poner y nos va a meter en situaciones por las cuales nosotros vamos a tener que atravesar. Por las cuales nosotros vamos a tener que pasar. Y yo me atrevo a decir que aquí hay personas que desde el año pasado pueden echarle un vistazo a sus vidas y todavía se encuentran en un horno. Que hay personas que todavía le están diciendo a Dios que los saque de ese horno donde ellos se encuentren. Que los saque de esa situación donde están. Que por qué todavía están ellos en la situación que se encuentran.
Que por qué todavía le está pasando lo que le está pasando. Si ya pasó el año, si ya pasó el tiempo que uno humanamente cree que debe de haber pasado para nosotros poder pasar esa prueba. Que por qué nosotros todavía estamos en ese horno, en esa situación. Si nos damos cuentas en el día de hoy, nos damos cuenta que todavía personas están en el horno de la lucha, en el horno de las dificultades, en el horno de la soledad, en el horno de la tristeza, en el horno de la ansiedad, en el horno de desempleo. Hay muchas personas. Hay muchas personas que todavía se encuentran en ese horno de depresión y de enfermedad. Y le están pidiendo, quieren que Dios los saque de ahí. Quiere que Dios los saque de ese horno, mis hermanos. Pero la vida, como yo he dicho siempre, tiene la manera de ponernos en situaciones y de ponernos en momentos y de llevarnos a un nivel donde nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que buscar más, tenemos que saber a dónde vamos a llegar para que Dios pueda observar qué va a hacer con nosotros. Y déjeme decirte que cuando hablamos de que Dios a veces pone a uno en horno, yo creo que esa fue la parte más dura de la prédica. Esa fue la noticia mala de la prédica completa, es decir, que el horno, ¿verdad? A donde ninguno nos gusta estar, va a ser la parte que de la prédica ustedes dicen, bueno, vamos a coger esto como la mala noticia. Vamos, dame un chin de agua, amor, por favor. Vamos a coger esto como las malas noticias. Porque la buena noticia es que así como Dios permite que nosotros estemos en horno, así como Dios permite que pasen vicisitudes a nuestras vidas, tenemos un Dios que es el Dios de una nueva oportunidad. Que es el Dios que ve nuestras vidas y dice, no, tú te mereces una nueva oportunidad. Yo tengo que darte una nueva oportunidad. Que Dios no es el Dios de una segunda o una tercera oportunidad, sino que Él es el Dios de una nueva y nueva oportunidad, que Él no nos deja en el horno hasta que se nos vaya a nosotros el aliento. Él no nos deja en el horno hasta que nosotros no podamos aguantar. Él no nos deja en el horno hasta que nuestro gozo se vaya, mis hermanos. Él no nos va a dejar en el horno hasta que nuestro gozo se vaya de tal manera que nosotros no podamos darle la gloria a Dios. Él no nos va a dejar en el horno hasta que nosotros lleguemos a un momento que no podamos darle la gracia a Dios. Y si nos vamos a Primera de Corintios, mi hermano, Primera de Corintios 10:13, la palabra nos dice, dale abajo, Ambiori, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dale la flecha para abajo para que baje. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, oigan la palabra, más de lo que podéis resistir. Y otra versión dice que Él no va a permitir que nosotros seamos humanamente tentados, más de lo que nosotros vamos a poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos soportarlo. Dios, a la vez que permite que pasen cosas en nuestras vidas, Él a la vez provee esa salida para que nosotros podamos soportar todo lo que nos está pasando. Aleluya. 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 Y esos hornos que nosotros estamos pasando, mi hermano, esas luchas que nosotros pasamos, esas dificultades, esos problemas, a veces nosotros pensamos que con una simple promesa que hacemos en el año, de que nos vamos a portar bien, de que vamos a ponernos a dieta, de que vamos a hacer algo,
con eso ya es suficiente para que Dios nos saque de esos problemas. Que porque tú le hiciste una promesa nueva a Dios el 31 de diciembre, con eso ya tú tienes, como diríamos, rienda suelta, y ya Dios se olvidó y no está viendo de dónde tiene que sacarte. Porque Dios a veces nos pone en sitios que uno dice, pero Dios mío, ¿y hasta cuándo tú me vas a tener aquí? Dios mío, pero y fue que te olvidaste de mí. Dios mío, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué yo he hecho? A veces uno se pone en duda y dice, pero ¿qué yo he hecho, Dios mío? Y la angustia le llega a uno a tal manera que uno llega a angustiarse humanamente. Pero Dios dice la palabra que todo lo hace bueno. Dios todo lo hace bueno. O si no, vamos a observar la vida de este hombre. Vamos a observar la vida de Jonás, mis hermanos. Cuando Jonás está pasando estas dificultades y está pasando estas ansiedades y está pasando este problema, vamos a ver por qué él se encuentra ahí. Vamos a ver qué hace Dios para sacarlo y vamos a ver cómo Dios libera a Jonás. Pero eso lo vamos a encontrar en un libro aquí en la Biblia, donde a los niños le encanta todito. Esa es una de las mejores historias de los niños. Jonás, el pez. Pero lo bueno es que esa historia también, muchas personas que nunca han tenido una Biblia, la conocen. Porque es una historia muy conocida en la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, que Jonás se encuentra en esta situación. Y aquí podemos ver, si vamos al primer capítulo, que Jonás primeramente es llamado por Dios. Dios llama a Jonás y le dice, óyeme, yo quiero que vayas a una ciudad llamada Nínive, una gran ciudad la llama Dios, porque yo quiero liberarlos. Dios le dice a Jonás dónde quiere que vaya y le dice la razón por la que él quiere que vaya a Nínive. Cuando Jonás se entera de la palabra que Dios le da, Jonás, en vez de escuchar la voz de Dios, Jonás lo que hace es que se enoja con Dios primeramente. Primeramente Jonás se enoja con Dios, no tanto que se enoja con Dios, que él decide que vas a ir a un sitio diferente que donde Dios lo mandó. Si Dios lo mandó para el norte, él decidió que se va a ir para el sur, porque él quiere estar lejos de donde Dios lo envió. Y Dios le dice a él que quiere que él vaya a Nínive, pero no tanto él se enoja, no tanto él desobedece, que él dice, óyeme, yo quiero tener tan poca cosa que ver con Dios, que yo voy a comprar mi propio ticket y yo me voy a ir a una ciudad llamada Tarsis, porque él no quiere estar en esta situación que Dios lo quiere para salvar a Nínive. Cuando sucede eso, Dios levanta una gran tormenta, dice la palabra. Y esa tormenta está en ese barco que él se monta para ir a Tarsis. Va y dice la palabra que el barco se va a echar a perder porque la tormenta va a acabar con el barco. Y anda la preocupación. ¿Usted se imagina a un Roberto en ese barco? Santo, 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 sáquenme de aquí. Y la preocupación que había en ese barco. Y todo el mundo preocupado. Cuando baja se encuentra a este hombre sin preocupación, casi durmiendo. Y le dicen, pero ¿no te preocupas de lo que nos está pasando? Háblale a tu Dios para ver si Él puede hacer algo por nosotros. Porque lo de nosotros no lo han escuchado. Qué bello es tener un Dios que nos escucha, ¿eh? Háblale a tu Dios para ver si el Dios tuyo no escucha. Y Jonás ahí le dice a ellos y le dice, miren mis hermanos lo que pasa. Yo estoy corriéndole a Dios. Yo salí a correr de Dios. Dios me dijo que hiciera una cosa y yo dije que no. Y esto está pasando por mi desobediencia.
Por mi desobediencia aquí va a padecer todo el mundo. Y le preguntan, ¿y qué podemos hacer para salvarnos? No para salvarlo a él, oye, para salvarnos. Láncenme. Y dice la palabra que cuando lanzan a Jonás, viene un gran pez y se lo traga, y él dura 3 días y 3 noches. Mis hermanos, mire, vamos a hacer una pausa aquí. Cuando Jonás es confrontado por esta gente en este barco, y Jonás entonces confiesa su pecado. Y es que la redención de Dios en nuestras vidas solamente va a empezar cuando nosotros le confesemos nuestros pecados a Dios. Dios va a empezar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros le confesemos nuestros pecados, cuando nosotros le digamos a Dios lo que estamos haciendo mal, cuando nosotros nos arrepintamos delante de Dios. Y después de esto, Jonás dura 3 días y 3 noches dentro de aquel gran pez. No hay ballena, no se habló de ballena, de un gran pez. Cuando le digan ballena, dígale, espérate, la ballena para otro día, que esa ballena, Jonás se montó en un gran pez que iba vacío. La ballena iba llena ya. Entonces ese gran pez, dice la palabra, que se traga a Jonás y luego a los 3 días lo tira a la orilla de una playa. Óigame bien. Cuando Jonás sale, mis hermanos, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree que pasa? Bueno, está contentísimo. Pero yo le quiero decir a ustedes con esto es que yo me atrevo a decir que Dios no iba a sacar a Jonás de ese sitio hasta que Jonás no le mostrara a Dios que él estaba listo para salir del pez. Que Dios iba a dejar a Jonás en ese sitio hasta que él no le mostrara a Dios que él era un hombre cambiado. Hasta que él no le mostrara señales a Dios, él iba a seguir en ese pez. Y a veces nosotros estamos en ese pez, estamos en ese lugar oscuro, y hasta que nosotros no le mostramos a Dios una señal de que nosotros estamos siendo reservados por Él, de que nosotros estamos siendo arrepentidos, Dios nos va a dejar en esa oscuridad. Así como estaba Jonás, mis hermanos. Jonás tuvo que mostrar de que su actitud estaba cambiando. Jonás tuvo que mostrar de que su carácter ya era diferente. Jonás tuvo que mostrar de que ahora él estaba listo, ready para obedecer la voz de Dios. Jonás ahora está listo para decirle a Dios que él está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y cuando Dios ve estas actitudes, entonces Dios ve las señales que Jonás le muestra, y es cuando él le dice al pez, déjalo salir. Él ve que Jonás ya, la actitud de Jonás, el comportamiento de Jonás ha cambiado, y Dios ve que Jonás está listo para salir del pez. Y bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que Jonás da, o cuáles son las señales que Jonás da, que le da señal a Dios para que Dios entienda y sepa que puede dejar ahora salir a Jonás del pez. Es decir, que hay señales que que Jonás le da a Dios, que le dicen a Jonás, que le dicen a Dios, óyeme, ya él está listo, ya él está ready para que salga de ese gran pez. Ahora, ¿cuáles son las señales que nosotros le vamos a dar a Dios para salir de las pruebas que nosotros estamos? ¿Cuáles son las señales que Dios quiere para que nosotros demostremos de que las dificultades de nuestras vidas nosotros las podemos sobrepasar? ¿Cuáles son las pruebas que le vamos a dar a Dios para decirle a Dios que lo que el año pasado Él nos encargó que hiciéramos, nosotros lo cumplimos? ¿Cuáles son las señales que nosotros como Jonás le podemos dar a Dios para decirle, Señor, sácame de esta tormenta, quítame este dolor,
quítame esta pena, esta tristeza. Yo estoy listo, Señor, sácame. Así como este panadero puede ver cuando el pan está y lo puede sacar a tiempo. Como este panadero que sabe que el pan está y no lo saca antes de tiempo porque entonces se le daña de otra manera. Así mismo es Dios. Dios quiere sacarnos a nosotros, pero sacarnos cuando nosotros estamos listos para obedecer y cumplir con los mandatos que Dios quiere. Aleluya. Y hay 3 puntos que vamos a discutir aquí, o vamos a ver, o vamos a verificar, para que ustedes vean lo que Jonás hace, que le dejan saber a Dios que Jonás tuvo un arrepentimiento, que Jonás ha cambiado, y entonces que Dios puede ver a través del comportamiento de Jonás, el cambio de Jonás, y puede decirle al pez, deja que el hombre salga. Y el primer punto que podemos ver aquí es que ahora Jonás, al estar en el estómago de este pez, el Jonás está ahora 3 días andando en ese estómago del pez. Ahora Jonás, le digo de qué se da cuenta, del poder de la oración persistente, del poder que tiene una oración persistente y la confianza, óigame bien, y la confianza que le da Dios ahora para salir de ese pez es porque ahora Dios se da cuenta que Jonás ha aprendido a orar. Que Jonás ahora ha entendido la importancia de orar. Porque nosotros lo decimos y a veces no queremos entenderlo, mis hermanos. Y a veces lo decimos, pero no le ponemos la atención que merece. Cuando nosotros decimos que la oración es la llave que abre todas las puertas. La oración es la llave de las oportunidades en Dios. Y para ver cómo Dios mira esto, vamos a ver en Jonás 2:1 cómo ora Jonás. Entonces, en Jonás 2:1 dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Óigame cómo dice la palabra. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de aquel pez. A mí lo que me interesa de este párrafo que hemos leído es una sola palabra. La palabra entonces. Cuando decimos la palabra entonces, ¿a qué se refiere la palabra entonces? De que Jonás antes de estar en ese pez no oraba, mis hermanos. De que Jonás antes de estar en el problema que estaba no era un hombre de oración. En que Jonás, antes de verse en problemas, no le oraba a Dios. La palabra entonces nos damos cuenta de que Jonás no oraba, mis hermanos. Y lo podemos ver porque en los primeros capítulos, como dije, él se enoja con Dios. Cuando Dios le habla, en vez de él hablar con Dios, que es la oración, él se enoja y él dice que él va a coger su propio camino y él se va por su propio destino, mis hermanos. Y eso es algo muy, pero muy peligroso cuando nosotros queremos coger nuestros propios caminos, que esos caminos no están cimentados, que no están pavimentado con la oración, con la palabra de Dios. Siempre vamos a parar en un lugar que no es conveniente para nuestras vidas. Y eso era lo que Jonás quería hacer. Jonás se enoja con Dios. Jonás no quiere saber de Dios. Jonás no quiere saber lo que Dios quiere hacer en ese momento. Melvin, pero él lo dice ahí. Él está enojado con Dios. Marco, pero lo bueno es que podemos ver a Jonás, y si lo extrapolamos a estos tiempos, podemos ver que Jonás hizo exactamente lo que hacemos nosotros cuando nos enojamos con Dios. Dejamos de orar, dejamos de andar con Dios, queremos caminar contrario a Dios, dejamos de servir en la iglesia, dejamos de ofrendar, dejamos de llamar al hermano.
Óigame, hasta dejamos de congregarnos. Porque cuando nosotros nos enojamos con Dios, nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Por el simple hecho, te digo porque nosotros nos enojamos con Dios a veces, por el simple hecho de que nosotros pensamos que Dios nos ha dejado en una situación más de lo que Él tenía que dejarnos. Y nosotros empezamos a argumentar con Dios, y nosotros empezamos a discutir con Dios, y nosotros empezamos a decirle a Dios que por qué, que por qué yo estoy aquí, que por qué, que mire a fulanito, que si fulanito está de esta manera, por qué ese no puedo ser yo, que por qué si aquel prospera yo no puedo prosperar. Y a veces Dios permite que nosotros estemos en ese lado oscuro para que entendamos que no estamos listos todavía para salir. Aleluya. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con Dios, eso es lo que pasa, mis hermanos. Primeramente, nosotros tendemos a empezar a buscar nuestros propios caminos. Primeramente, nosotros tendemos a querer hacer lo que nosotros queramos. Y cuando tú dices, Luis, ok, pero ¿cómo tú sabes que tú estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere? Cuando no ora. Simple y llanamente, si usted no oró, mi hermano, Dios no está en el asunto. Porque si Marco no me invita a su casa y yo voy allá, yo molesto. Marco no me está esperando en su casa. Yo no sé si él tiene problemas, yo no sé si él va a salir. Yo no sé si él va a salir, yo no sé qué él va a hacer. Entonces, si tú no te comunicas con Dios, Dios no te puede decir lo que Él tiene en su corazón para tu vida. Dios no te puede decir lo que Él tiene en su corazón para tu familia. Entonces, cuando tú actúas en rebelión a Dios, porque eso es una rebelión, cuando tú no oras, cuando tú no buscas su palabra, cuando tú no buscas su guía, entonces estamos trabajando a la dirección opuesta de Dios. Aleluya. Y Jonás está aquí y está orando ahora. Ahora Jonás está orando y está orando intensamente. Y Dios lo llevó. Como él no quería orar, Dios lo agarra y dice, pero tú no quieres orar. Yo te voy a llevar a un sitio donde lo único que tú vas a poder hacer es orar. Óigame, tú no quieres orar. Yo voy a preparar una situación, como diría Melvin, un meneo yo voy a preparar. Que cuando tú entres y carga en el asunto, cuando tú cargas ahí, lo único que tú vas a poder hacer es orar. Es orar. ¿No ha puesto Dios a nosotros a veces en unos momentos, en unas situaciones donde lo único que nosotros decimos es, Señor, lo único que yo puedo hacer aquí es orar? Yo no puedo hacer más nada. Porque Dios se ocupa de llevarnos a lugares donde nosotros no podemos hacer más nada. Miren, Jonás está en este pez. Ahí no hay amigos, ahí no hay familia, ahí no hay vecinos, ahí no hay televisión, ahí lo que hay es soledad, ahí no hay entretenimiento. Y por ende lo único que él puede hacer es orar, mis hermanos. Es orarle a Dios. ¿Te has encontrado en un lugar? ¿Te has encontrado en un lugar donde tus amigos no pueden sacarte de los problemas? ¿Te has encontrado en un lugar donde los diplomas que tú tienes colgados en tu pared no pueden hacer nada por ti? ¿Te has encontrado en un lugar donde la familia que más te quiere, que más te ama, no puede hacer absolutamente nada por ti? ¿Te has encontrado en un lugar que tú teniendo dinero, el más dinero que tenga, el dinero no es suficiente porque no vale nada para lo que Dios está haciendo con tu vida y lo único que tienes que hacer es orar? Aleluya. Dios a veces permite que nosotros lleguemos a esos momentos teniéndolo todo. No tenemos nada. A veces teniéndolo todo no tenemos nada, mis hermanos. Y a veces yo como que cuando me dicen así, yo, bueno, ¿cómo lo diría en una forma que no sea ofensivo? No me gusta, me enojo, vamos a decirlo.
Cuando a mí se me acerca un hermano y me dice: Luis, yo estoy pasando una situación grandísima, como aquella mujer del flujo de sangre, dice la palabra, que ella hizo todo lo necesario. Ella no fue vaga, ella fue diligente. Ella hizo todo lo necesario. Pero lo último que ella sabía que tenía que hacer era que llegara el maestro, y era de la única manera que iba a ser sana. Pero ella trató con dinero, con doctores, con curanderos en esos tiempos que existían, con todo lo que podía existir, y ella dijo: yo tengo que llegar al maestro. Amén. Y hay cristianos, mis hermanos, que son tan fuertes, para no decir otra palabra que no quiero decirla desde aquí, mi hermano, que a veces te agarran y te dicen: Luis, óyeme, lo único que yo puedo hacer es orar. Pero papá, si tú en esa situación es que estás, esa es la mejor situación que tú te puedes encontrar. Cuando nos encontramos en una situación que lo único que podemos es orar, es porque Dios quiere ver tu corazón. Es porque Dios quiere ver dónde tú te encuentras con Él. A Dios no le importa, mis hermanos, el surrounding tuyo, quién esté al lado tuyo, quién no lo esté. Dios quiere saber si tú estás listo para tener esa comunión con Él. Y cuando estemos en esa situación, que lo único que podemos hacer es orar, es el mejor lugar que nos podamos encontrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como le dije, a veces nosotros los 31 de diciembre acostumbramos a venir a hacerle promesas delante de Dios, a meterlo al gimnasio cuando ya el día 1 de marzo se perdió la membresía, a decir que voy a hacer dieta hasta que me pase el primer cerdo horneado por el lado, a decir que voy a dejar unas y otras cosas hasta que lo primero que vemos es eso, y volvemos a caer en las mismas tentaciones. Dios le quiere decir, mis hermanos, en este año que estamos empezando, en este primer servicio del 2024, que Él no quiere promesas rotas, Él no quiere promesas nuevas, que Él lo que quiere es que tú cumpla con lo que Él asignó a tu vida. Que dejemos de estar haciéndole promesas a Dios sin completar lo que Él ha puesto en nuestro plato. Que ya nuestro plato está lleno con requerimientos que Dios quiere de nosotros, y nosotros siempre los estamos evadiendo. Y lo primero que Dios ve en Jonás, para sacar a Jonás de ese pez, para decirle: óyeme, ya él está listo, es que él ve que Jonás ha aprendido a orar. Hay otra cosa que Dios ve. No solamente aprendió a orar Jonás, no solamente aprendió la importancia de la oración persistente, sino que Jonás ahora, wow, esto va a sonar un poco duro, pero Jonás ahora aprendió cuál es el lugar apropiado para orar. Óyeme, mira dónde está Jonás. Pero él ahora aprendió que ese es el lugar apropiado para el orar. Miren, hermano, si vemos dónde se encuentra Jonás y las súplicas que él da, ese no es un lugar de oración para mucha gente. En el capítulo 2, Jonás empieza diciéndole a Dios por lo que él estaba pasando. Jonás empieza diciéndole a Dios en el peligro que se vio su vida. Jonás incluso en una le dice a Dios: óyeme, me voy a perder, aleluya, de esta belleza de salvación, pero yo sé que un día voy a poder volverte a ver. Jonás está entregándose, pero en ese momento él aprende a orar. Y miren el cambio que él da en el 2, capítulo 9. Jonás 2, capítulo 9 dice: yo en cambio te ofreceré sacrificio y cánticos de gratitud. Óyeme bien, vamos a dejarlo ahí en esa parte. Jonás no simplemente aprendió
a orar, sino que ahora él aprendió y dice que él va a cumplir con lo que Dios ha puesto en su camino. Él dice, óyeme, ahora yo voy a orar, ahora yo voy a ofrecer sacrificio, ahora yo sé dónde estoy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y Dios, dice la palabra, que lo tiene en el vientre de este gran pez. Y Jonás realiza, él entiende que estando dentro de ese pez es un lugar de darle agradecimiento a Dios. Óyeme, adentro de un pez, y usted dice que ese es el lugar de darle agradecimiento a Dios. Mayormente, mis hermanos, en tiempos de oscuridad, en tiempos que estamos pasando problemas, en tiempos que estamos en vicisitudes, no es un tiempo que uno se para a agradecerle a Dios. Mayormente usted no se para a agradecerle a Dios en esos momentos, porque esos son los momentos, ¿de digo de qué? Que nosotros nos empezamos a escandalizar con Dios, empezamos a quejarnos con Dios, empezamos a pedirle a Dios que cambie las cosas, pero no son el momento que nosotros empezamos a agradecerle a Dios. Es el momento donde nosotros empezamos a quejarnos de Dios. Pero Jonás aquí hoy va a modelarnos y va a decirnos por qué, aunque nos encontremos en la oscuridad, en el vientre de aquel pez, nosotros debemos, tenemos y necesitamos darle gracias a Dios, no importando esa circunstancia. Mire, yo voy a traerle algo más o menos. Vamos a preguntarles a Jonás. Vamos a ver que Jonás esté aquí más o menos. Yo le voy a preguntar a Jonás. Jonás, yo entiendo que tú te has agradecido de Dios. Pero papá, tú estás metido en un sitio oscuro. Tú estás en un sitio donde ni la mano se te ven. Es un sitio putifártico. Exactamente. En un sitio donde no hay salud. En un sitio donde tú estás solo. ¿Cómo tú puedes agradecerle a Dios? Yo entiendo, puedo decir. Yo entiendo que si tú llegas a un sitio y estás en tierra firme, pues ahí tú puedes agradecerle a Dios. Porque en tierra firme le podemos agradecer a Dios. Si estamos en la luz, le podemos agradecer a Dios. Pero en este lugar, agradecerle a Dios. Pero si vemos estos versículos y nos vamos en los versículos, en el capítulo 2, del 1 al 5, Ambiori, vamos a ver cómo Jonás le agradece a Dios. Y a veces nosotros vemos las cosas diferentes y por ende no sabemos cuándo agradecer. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían todas las ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, dice Jonás, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, mis hermanos. Óigame, en la situación que Jonás está aquí. Él aquí le está describiendo todo lo que él sintió, por todo lo que Dios lo está llevando a atravesar, por todo y el peligro que él vio su vida. Mas sin embargo dice que él le agradece a Dios que lo hayan lanzado del barco. Óyeme bien. Él se está ahogando. Él sabe que el alga, si le tapa y lo hunde, no puede salvarse.
Y él dice que ahora, porque lo sacaron del arca o de ese barco, ahora él puede darle gracias a Dios. Pero digo, ¿por qué le da gracias a Dios? Porque él sabe que si, oh my God, cuando la lanzaron del barco, ¿qué pasó? Se paró la tempestad. Él se está ahogando, pero la tempestad paró. Cuando a él lo sacaron del barco, óigame, empezó a hundirse. Empezó a clamar. Empezó a pedir auxilio. Pero Jonás, en vez de ver ese sitio, ese pez, ese vientre del pez oscuro, ahora lo ve como una felicidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después que lo sueltan, lo tiran del barco, entonces cuando él ve que iba a morir, ese pez viene y lo agarra y le salva la vida. Y le salva la vida. Y aquí es que vemos las situaciones diferentes. Las situaciones las vemos diferentes, mis hermanos. A nosotros se nos enseñó y se nos enseña de que el castigo que Dios le dio a Jonás, ¿cuál fue? El pez. Nosotros vemos el pez que Jonás fue enviado como un castigo, pero para Jonás el pez no fue ningún castigo, el pez fue la salvación. Jonás le está diciendo a Dios, óyeme, yo me estoy ahogando, yo estoy desesperado, óyeme, el alga está acabando con mi vida, ya no puedo nadar en esa tempestad y este pez viene y me traga y ahora yo soy rescatado. Entonces en ese sitio que se encuentra Jonás no es un sitio de castigo. Él entiende que es un sitio de bendición por Dios y por ende él ahora, en vez de quejarse, él empieza a orar. A veces Dios nos pone a nosotros en lugares donde nosotros pensamos que Dios está castigándonos, que Dios está haciendo algo con nosotros. Y Dios lo que nos tiene es ahí porque Él quiere que nosotros entendamos que no todo es color de rosa. Que tenemos que estar en sitios, en lugares incómodos para nosotros poder entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, mis hermanos. Mis hermanos, a veces Dios tiene que ponernos en sitio donde nosotros no sepamos, no entendamos el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo con nosotros. A veces nos preguntamos, pero ¿qué pasó con aquel hombre o aquella mujer? Y Dios te dice, yo te estoy cuidando de aquel hombre o aquella mujer porque esa persona no te va a amar de la manera que tú mereces ser amado. A veces nos quejamos de que por qué perdimos un trabajo o un empleo. Y Dios te dice que tú perdiste ese trabajo porque era la única manera de que tú vieras que las otras puertas que Él quería abrir para ti eran para bienestar. A veces, mis hermanos, nos encontramos en lugares dolorosos de enfermedad y Dios te dice, te tuve que mandar al médico porque si tú no vas al médico, entonces no tiene un diagnóstico que te va a salvar la vida. Y a veces nosotros pensamos que las enfermedades, que lo que tenemos es cosa para Dios, tal vez tenerlo en un sitio que no queremos, pero no es para que podamos entender de que Dios en realidad está obrando y está trabajando en nuestras vidas. A veces podemos ver la muerte de un ser querido y decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios te dice, eso es porque yo quería salvar una generación completa, aleluya. Porque Dios con todo Dios tiene el control, mi hermano. Y Dios lo que quiere es cambiar nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas. Que no aprendamos, que no sigamos viendo todo como un castigo de Dios. Que dentro de ese pez, que dentro de esa oscuridad, Dios podía trabajar en lo que Él estaba trabajando con Jonás. Pero lo que pasa es que en las iglesias hay dos tipos de Jonás. Hay dos tipos de Jonás. En las iglesias hay un Jonás que es aquel que glorifican a Dios, que alaban a Dios,
que le dan gracias a Dios, que oran a Dios, que alaban a Dios, que se arrodillan delante de Dios cuando todos los biles están pagos y no hay problema en la casa y los hijos tienen comida. Así sí es bueno alabar, así sí es bueno glorificar. Ahora, ¿hay algo malo con eso? No, no hay nada malo con eso, porque usted le está dando gracias a Dios por los momentos de prosperidad, por los momentos buenos. Ahora vemos otro grupo, como lo encontramos aquí en Casa de Refugio, que no importando cómo sea la situación, no importando en lo que estemos, no importando si es por nosotros, si es por otra persona, nosotros decimos vamos a orar. Hay un grupo aquí en Casa de Refugio que siempre está preocupado por el bienestar de todos los otros. Hay un grupo en Casa de Refugio que sin importar si nosotros estamos bien o estamos mal, estamos orando por el bienestar y la salud de otra persona. Hay un grupo aquí en Casa de Refugio que no importando la situación de nuestra vida, nosotros siempre estamos agradecidos de Dios. Aleluya. Aleluya. Que hay gente que solamente le agradece a Dios cuando cura enfermedades, cuando saca tumores, cuando sana cáncer, cuando para un paralítico. Ahí hay gente que adoran. Pero habemos gente que adoramos a Dios. ¿Dios por qué? Por el simplemente poder respirar, por el simplemente poder tocar, por el simplemente poder decir Dios te amo, por el simplemente poder ver nuestros hijos, por el simplemente ver a nuestros seres queridos. Mi hermano, tomamos tantas cosas por alto y usted no sabe lo caro y lo difícil que es usted poder respirar sin las ayudas que Dios le da. Mis hermanos, cuando usted se ve que a usted hay que ponerle oxígeno, es que usted puede entender la gracia y la magnitud de Dios. ¿Y por qué no darle gracias a Dios antes de llegar a que te pongan el oxígeno? ¿Por qué no darle gracias a Dios? Tú poder tocar y sentir. Ustedes no saben que hay gente que tocan y no sienten y se hacen daño ellos mismos porque no saben si se cortan, si se les fue un pedazo. Mas sin embargo, Dios nos dio esa sensación. Démosle gracias a Dios por lo sensitivo. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo y decirle Dios gracias por una nueva oportunidad. Aprendamos a darle gracias a Dios. ¿Le digo en qué? En las cosas que nosotros nos vemos. Hay muchas cosas que nos pasan a diario que nosotros no percibimos, que nosotros no vemos, que nosotros no sabemos que pasaron. Vamos a darle gracias a Dios por esas cosas por adelantado, por las cosas que Dios nos permitió que nosotros pasáramos, por los 5 minutos que te atrasó en la casa para que no pasara por ese accidente que iba a pasar. Aleluya. Por la comida que evitó que llegara a tu casa porque iba a llegar pasada y te iba a hacer daño. Vamos a darle gracias a Dios por los 5 minutos que duraste durmiendo extra, que tenía que dormirlo para que no te diera un derrame cerebral. Vamos a darle gracias a Dios por esas pequeñas cositas. Óigame cómo lo llamo, cositas que vemos que no le hacemos casos, pero que si Dios no está metido en el asunto, cualquier órgano, cualquier célula que salga de control de nuestro cuerpo es asunto de vida y de muerte. Vamos a darle gracias a Dios, aleluya. Y el último punto que vamos a ver, no solamente que él aprendió a orar, no solamente que él ahora sabe dónde orar, sino que Dios le dice a Jonás, tú no estás listo para una nueva dirección o no estás listo, óigame bien, para nuevas cosas hasta que aprenda a ser agradecido cuando te encuentre dentro del vientre del pez. Es decir que Dios ve 3 cosas en Jonás que nosotros podemos poner en práctica en nuestro diario vivir. Aprendió a orar, sabe ahora dónde darle gracias a Dios, pero ahora Dios le dice, tiene que darle también y ser agradecido con Dios. Mire bien,
Dios finalmente le habla al pez. Este pez tira a Jonás lejísimo. Y Jonás ahora dice, yo voy a cumplir con la promesa que Dios puso delante de mí. Óyeme bien, desobedece a Dios, sale huyendo, Dios arma una tormenta, un peje se lo traga, Dios ve en las dificultades, pero ve el arrepentimiento de Jonás. Botan a Jonás y Jonás ahora que pasa todo esto dice, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahora yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Óigame, ¿han pasado ustedes por esas situaciones? Donde Dios ha tenido que mover la vida, ha tenido que mover la familia, ha tenido que mover montes y tierras. Entonces que usted entiende y dice, ay Dios mío, pues yo tengo que hacer esto por ti. Oh, me faltaba hacer esto en mi vida. Porque Dios tiene la manera de mover nuestras vidas para que nosotros entendemos que tenemos todavía, aleluya, pendiente con Él. Pendiente con Él. Y me encanta porque en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y dice la palabra que Nínive quedaba a 3 días de distancia. ¿En qué tiempo llegó Jonás? En un día. Óyeme, Nínive, de donde lo vomitó el pez, quedaba a 3 días de distancia. Pero ahora Jonás está tan agradecido, ahora Jonás está tan convencido, ahora Jonás sabe lo que Dios quiere con él, que no camina, él corre a Nínive y llega en un día, aleluya. Ahora Jonás se anima y llega en un día a Nínive. Ahora él muestra pasión. Ahora él muestra lo que él quiere hacer para con Dios. Ahora él sabe lo que Dios quería en la vida de él. Y él dice, yo no voy a perder tiempo. Ahora yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Aleluya. Aleluya. Y la palabra aquí que el Señor usa, y vino por segunda vez. Segunda vez. Pon el versículo 1, Ambiori. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y yo voy a hacer una pausa aquí. Porque cuando hablamos de una segunda vez, es como los 70 veces 7 de Jesús. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mis enemigos? Solo tienen que decir 70 veces 7, porque si le dice 7, matan a cualquiera que lo pueda. 8 veces. En las 8 lo acribillan. Entonces, la segunda vez, una segunda oportunidad. Pero yo voy a decir que Dios no es el Dios de una segunda oportunidad. Dios es el Dios de una nueva oportunidad. Cuando yo leía la palabra, y yo leí par de versículos que dicen que Dios es el Dios de una segunda oportunidad, yo digo, pues yo estoy perdido. Óyeme, yo agoté mi segunda oportunidad, quién sabe cuándo. Yo agoto mi segunda oportunidad diario. Todos los días yo gasto mi segunda oportunidad, mis hermanos. Y Dios lo que me dice aquí es que Él no es el Dios de una segunda oportunidad, que aunque nosotros le fallemos, Él está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Que aunque nosotros estemos faltos, hay una nueva oportunidad. Aleluya. Que nosotros lo que tenemos que hacer es entender y saber de que Él está cerca, de que Él siempre está a la puerta y que no importa, que no piense en una segunda, que si pienso en una segunda oportunidad, entonces ya gasté todos los tiros. No sé qué hacer. Porque diario yo gasto esa segunda oportunidad. Pero Dios me dice, no, yo soy el Dios de una nueva y renueva oportunidad. Aleluya. Aleluya. Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos, porque se nos pasa el tiempo. Y
siento decirles a ustedes de parte de Dios hoy que Dios no es un Dios que trabaja en el tiempo. Dios no es un Dios que trabaja con el tiempo. Dios no trabaja de acuerdo a los meses. Dios no trabaja de acuerdo a los días. A Dios no le importa que el año pasado pasó. A Dios no le interesa que enero inició hace 1 o 2 semanas. Pero que la mayoría de nosotros aquí, o si no todos, se nos ha asignado algo que Dios quiere que nosotros hagamos y todavía no lo hemos cumplido. Y Dios quiere que aprovechemos esa segunda oportunidad para nosotros cumplir con lo que Dios puso en nuestras vidas, que cumpliéramos el año pasado. Que nos olvidemos de las promesas que teníamos para este año y no cumplamos con lo que Dios ya tiene que lo puso en nosotros para este año pasado. Que nos esforcemos y hagamos lo que Dios quiere, señores. Gloria a Dios. Yo no sé, mi hermano, que usted tiene que terminar con Dios. Yo no sé qué Dios ha puesto en la vida que usted tiene que terminar. No sé qué le encomendó Dios a ustedes el año pasado para que termine. Yo no sé qué tipo de relación usted tiene con Dios. No entiendo ni lo voy a saber porque es entre usted y entre Dios, pero sí voy a decir lo que siento decirle a usted. Que Dios quiere que usted termine aquello que ya usted fue direccionado a hacer. Y usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Que antes de emprender en algo nuevo, terminemos lo que ya Dios había dirigido nuestra vida a hacer. Que aprendamos de Jonás a orar. Que aprendamos de Jonás que donde nosotros estamos es el mejor lugar para nosotros orar. Y que aprendamos de Jonás de que siempre debemos de estar agradecidos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amantísimo Dios, Santo Padre Dios, celestial, santo. Padre de la gloria, Padre eterno, Padre bello. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la Gracias, palabra en este amado día, Dios. Señor.